en la pequeña ciudad de Liberty, Missouri. Ocurrió en 2004 un acontecimiento que conmocionó a los residentes locales y atrajo la atención de los medios nacionales. Dos hermanas, Sarah Kelly, de 24 años, y Amy Kelly, de 19, vivieron bajo el mismo techo en la casa de su madre durante muchos años, lejos de miradas indiscretas. Su relación, como se vio más tarde, estaba lejos de ser la típica entre hermanas. Una relación secreta entre ellos, oculta a familiares y amigos, desencadenó una cadena de acontecimientos que terminaron en tragedia. En julio de 2004, Sarah fue encontrada muerta en su dormitorio y Amy fue identificada como la principal sospechosa de su asesinato. El caso de Kelly se ha convertido en uno de aquellos que plantean preguntas sobre los límites de las relaciones humanas, los secretos familiares y los motivos que llevan a las personas a realizar acciones extremas. La investigación reveló no solo los detalles del crimen, sino también la compleja dinámica dentro de la familia, donde el amor, la envidia y el control se entrelazaban en un nudo mortal. Esta historia está basada en hechos reales recopilados a partir de informes policiales, documentos judiciales y relatos de testigos presenciales. La historia se contará en orden cronológico, comenzando con la vida de las hermanas hasta el fatídico día, la investigación y el juicio. Sarah y Amy crecieron en una familia estadounidense común y corriente de clase media. Su madre, Janet Kelly, era enfermera, y su padre, Richard, abandonó a la familia cuando las niñas tenían 5 y 10 años. Después del divorcio, Janet crió sola a sus hijas, tratando de darles todo lo que necesitaban. Sarah, la mayor, era tranquila y responsable, mientras que Amy tenía un temperamento fogoso y tendencia a rebelarse. A pesar de sus diferencias, las hermanas eran inseparables, al menos eso parecía desde fuera. Nadie sospechaba que tras las puertas cerradas de su casa, estaba ocurriendo algo que luego conmocionaría a todos los que conocían a la familia Kelly. En julio de 2004, la policía recibió una llamada de Janet Kelly. Ella informó que encontró a su hija mayor muerta en su habitación y que su hija menor, Amy, estaba desaparecida. Los oficiales que llegaron al lugar encontraron el cuerpo de Sarah con múltiples puñaladas. El asesinato fue brutal y aparentemente espontáneo. Amy fue encontrada horas después en un pueblo cercano, y su arresto inició una larga investigación que descubriría los secretos de la familia Kelly, que llevó a este final. Las respuestas están en el pasado de las hermanas y en las relaciones que ocultaron a todo el mundo. Sarah y Amy Kelly nacieron en Liberty, Missouri, con 5 años de diferencia. Sarah nació el 15 de marzo de 1980 y Amy el 22 de septiembre de 1985. Sus padres, Janet y Richard Kelly, se casaron en 1978 y vivieron inicialmente en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Janet trabajaba como enfermera en el hospital local y Richard era camionero. La familia no era rica, pero se consideraba estable hasta que Richard se fue por otra mujer en 1990, dejando a Janet con 2 hijas. A partir de ese momento, la vida de las hermanas comenzó a cambiar. Janet tuvo que realizar turnos adicionales en el hospital para mantener a su familia. Sarah, al ser la mayor, asumió desde muy temprana edad algunas de las responsabilidades del hogar. Cocinaba, cuidaba a su hermana menor y ayudaba a su madre con las tareas domésticas. Era una niña tranquila y diligente, le iba bien en la escuela y rara vez causaba problemas. Los profesores recordaron que Sarah a menudo se sentaba con libros y soñaba con convertirse en bibliotecaria. Amy, por el contrario, creció desobediente. Ya en la escuela primaria, se metió en problemas, se peleó con sus compañeros, interrumpió las clases y una vez la sorprendieron robando en una tienda. Janet explicó esto diciendo que la partida de su padre tuvo un mayor impacto en su hija menor. A pesar de las diferencias en sus caracteres, las hermanas pasaron mucho tiempo juntas. Después del divorcio de sus padres, no tenían parientes cercanos cerca y dependían unos de otros. Sarah a menudo le leía libros a Amy antes de acostarse. Le enseñaba a dibujar y la ayudaba con sus tareas cuando iba a la escuela. Los vecinos notaron que las niñas rara vez jugaban con otros niños en la calle y preferían quedarse en casa. Janet, cansada del trabajo, no siempre podía prestar suficiente atención a sus hijas, y esto fortaleció el vínculo entre Sarah y Amy. Al llegar a la adolescencia, la relación entre ambos se había vuelto aún más estrecha. Cuando Sarah tenía 15 años y Amy 10, comenzaron los primeros signos de tensión en la familia. Sarah entró a la escuela secundaria y comenzó a mostrar independencia. Trabajaba en la biblioteca local después de la escuela para ahorrar para la universidad y pasaba cada vez menos tiempo en casa. Amy, por el contrario, empezó a exigir más atención. Se enojaba si su hermana iba a trabajar o se reunía con amigos y armaba escándalos. Janet le dijo más tarde a la policía que Amy una vez rompió un plato porque Sarah no la llevó al cine. Estas peleas parecían normales para las hermanas y nadie les daba especial importancia. En 2000,
Sara se había graduado de la escuela secundaria y había ingresado a la universidad en un pueblo cercano, pero continuó viviendo en casa para ahorrar dinero. Estudió literatura y planeó una carrera como bibliotecaria. Para ese entonces, Amy ya había ingresado a la escuela secundaria y comenzó a rebelarse aún más. Se saltaba las clases, se juntaba con compañías dudosas y fue arrestada varias veces por delitos menores, como beber alcohol en público. Janet intentó controlar a su hija menor, pero sin éxito. Sara, a pesar de estar ocupada, siguió siendo la principal autoridad de Amy. A menudo recogía a su hermana en la comisaría y trataba de convencerla para que entrara en razón. En 2004, Sara trabajaba a tiempo completo en la biblioteca Liberty y Amy se había inscrito en la universidad local, aunque rara vez asistía a clases. Todavía vivían con su madre en la misma casa donde pasaron su infancia. Los vecinos notaron que las hermanas empezaron a aparecer juntas en público con menos frecuencia, pero en casa sus voces se podían escuchar a menudo a través de las ventanas abiertas. A veces conversaciones tranquilas, a veces discusiones fuertes. Nadie sabía que tras esos muros se estaba desarrollando un vínculo que iría mucho más allá del afecto fraternal. La infancia y la adolescencia sentaron las bases de su relación, que más tarde desembocaría en trágicos acontecimientos. En 2004, Sara y Amy Kelly habían llegado a la edad en que sus vidas comenzaban a divergir, pero la proximidad física, vivir en la misma casa, las mantenía unidas. Sara, de 24 años, estaba concentrada en su trabajo en la biblioteca. Llevaba una vida tranquila, se levantaba temprano. Pasaba los días catalogando libros y las tardes en casa con su madre y su hermana. Amy, que tenía 19 años, estaba en una encrucijada. A ella no le interesaba la universidad y pasaba el tiempo con amigos, regresando tarde a casa. Sin embargo, fuera de la casa sus caminos rara vez se cruzaban, pero dentro de las paredes su conexión se hacía cada vez más compleja. Vecinos y conocidos de la familia dijeron más tarde a la policía que las hermanas se habían comportado de manera inusual en los últimos años. Podían sentarse durante horas en la habitación de Sara con la puerta cerrada y se podían oír voces apagadas que venían del interior. Janet, que a menudo trabajaba en el turno de noche, no notó nada extraño, o no quiso notarlo. Una de las amigas de Amy, entrevistada más tarde, recordó que una vez dijo: «Sara es la única persona que me entiende». Cuando le preguntaron por qué estaba tan apegada a su hermana, Amy se quedó en silencio y cambió de tema. Fue uno de los primeros indicios de que su relación se había convertido en algo más. Según la investigación, el romance secreto entre las hermanas comenzó alrededor de 2002, cuando Sara tenía 22 años y Amy 17. Las circunstancias exactas siguen siendo desconocidas, ya que ambas lo mantuvieron en secreto. Sin embargo, en la casa se encontraron evidencias que indican su cercanía. En la habitación de Sara, la policía encontró un diario que ella había mantenido desde su adolescencia. En las entradas de 2002 a 2004, mencionó a Amy con más frecuencia que a cualquier otra persona. Una de las entradas decía: «Ella y yo pasamos toda la noche juntos. Se durmió a mi lado y no podía apartar la vista de ella». Otras páginas contenían notas similares, donde Sara describía cómo pasaban el tiempo abrazándose o compartiendo secretos personales. Amy, a diferencia de su hermana, no dejó rastros escritos de sus sentimientos, pero su comportamiento hablaba por sí solo. Se volvió cada vez más posesiva con Sara. Cuando Sara empezó a salir con un compañero de trabajo de la biblioteca, Amy armó un escándalo. Los vecinos recordaron cómo una noche de 2003, Amy le gritó a su hermana en el patio, acusándola de traicionar a la familia. Sara pronto terminó su relación con su compañero de trabajo, lo que solo aumentó la dependencia de Amy hacia ella. Janet, si era consciente de la tensión, no intervino, considerándolo como los habituales desacuerdos entre hermanas. A principios de 2004, su relación había alcanzado su punto máximo. Pasaban casi todo su tiempo libre juntos en casa. Sara dejó de salir con sus amigos y Amy abandonó la universidad para siempre. Uno de los pocos testigos, vecino de la señora Harmon, dijo que veía a las hermanas a menudo tomadas de la mano mientras estaban sentadas en el porche, pero pensó que era simplemente intimidad familiar. Al mismo tiempo, las tensiones crecían en su relación. Amy comenzó a beber más que antes y regresó a casa borracha varias veces. Sara intentó calmarla, pero eso dio lugar a discusiones. Una vez Janet lo sorprendió discutiendo a gritos en la cocina, pero se fue a la cama sin interferir. En las semanas previas al asesinato, la relación de las hermanas se volvió aún más inestable. Sara comenzó a decirle a su madre que quería mudarse y tener su propio apartamento. Amy tomó esto como una amenaza a su relación. Según Janet, su hija menor dijo una vez: «Si Sara se va, no sé qué haré». Estas palabras serían citadas más tarde ante el tribunal como prueba de su obsesión. La relación secreta que habían estado ocultando se convirtió en una fuente de conflicto. Sara parecía querer distanciarse y Amy no podía aceptarlo.
Sus sentimientos, que comenzaron como apoyo mutuo, crecieron hasta convertirse en algo que ninguno de los dos podía controlar. En el verano de 2004, la situación en la casa de los Kelly se había vuelto extremadamente tensa. Sarah Kelly, de 24 años, ha expresado cada vez más su deseo de comenzar una vida independiente. Ahorró dinero de su salario en la biblioteca e incluso miró un pequeño apartamento en el centro de Liberty. Para ella, fue una oportunidad de romper el círculo vicioso de las obligaciones familiares y las relaciones difíciles con su hermana menor. Amy, que tenía 19 años, sintió que los planes eran una traición personal. Ella no ocultó su descontento y comenzó a tener conflictos abiertos con Sarah, algo que incluso los vecinos notaron. En junio de 2004, las tensiones alcanzaron un nuevo nivel. Janet Kelly, la madre de las hermanas, dijo más tarde a la policía que las oía discutir casi todas las noches. Uno de estos conflictos ocurrió el 25 de junio. Sarah regresó a casa del trabajo y le dijo a Amy que había solicitado el alquiler de un apartamento. Amy reaccionó con dureza, gritó que Sarah la abandonaba y arrojó un vaso contra la pared. Janet, que estaba en casa, intentó calmar a su hija menor, pero ella entró en su habitación y cerró la puerta de un portazo. Sarah permaneció en la cocina, limpiando en silencio los fragmentos. Este incidente se convirtió en un punto de inflexión en su relación. A principios de julio, el comportamiento de Amy se volvió aún más impredecible. Comenzó a desaparecer de casa durante varias horas y regresaba tarde por la noche. Los vecinos la vieron sentada sola en el porche con una botella de cerveza, murmurando algo en voz baja. Uno de ellos, el señor Thompson, dijo más tarde que el 10 de julio. Amy se le acercó y le preguntó si había visto a Sarah con otra persona. Thompson respondió que no había notado nada, pero Amy pareció alarmada y se fue sin decir otra palabra. La policía sugirió más tarde que Amy sospechaba que su hermana tenía una nueva relación, aunque no se encontró ninguna evidencia. Sarah, a su vez, trató de evitar los conflictos. Pasó más tiempo en el trabajo y se quedó hasta tarde en la biblioteca. Los compañeros notaron que parecía cansada y distraída. Una de las empleadas, Margie Brown, recordó que el 12 de julio, Sarah le confesó: «Todo en casa está peor que antes. Solo quiero irme». Sin embargo, no especificó qué estaba sucediendo exactamente y Margie no preguntó. Sarah continuó preparándose para la mudanza, pero no tenía prisa en decirle a Amy la fecha exacta, probablemente para evitar más peleas. El fatídico día, 15 de julio de 2004, comenzó como de costumbre. Janet salió para su turno de la mañana en el hospital a las 6 de la mañana. Sarah se quedó en casa porque tenía el día libre y Amy se despertó más tarde, alrededor de las 10. Según la investigación, las hermanas pasaron la mañana juntas en la casa. Una vecina, la señora Harmon, los vio sentados en la cocina junto a la ventana alrededor de las 11 de la mañana. No notó nada inusual en su comportamiento. Sin embargo, al mediodía la situación había cambiado. A las 12:30 del mediodía, los vecinos escucharon gritos provenientes de la casa de Kelly. El señor Thompson, cuyo patio estaba cerca, dijo que escuchó la voz de Amy gritando algo sobre Gipsy, traición. Luego todo quedó en silencio. Lo que ocurrió en las horas siguientes solo se sabe por el testimonio de Amy y las pruebas recogidas en la escena del crimen. Alrededor de la 1 de la tarde, Sarah fue asesinada en su dormitorio. La policía determinó más tarde que el arma homicida era un cuchillo de cocina sacado de un cajón de la cocina. Amy golpeó a su hermana 14 veces, la mayoría de las cuales fueron en el área del pecho y el cuello. Después de eso, salió de la casa, llevándose consigo una bolsa con ropa y algo de dinero. Janet regresó a casa a las 6 de la tarde y descubrió el cuerpo de Sarah. Inmediatamente llamó a la policía, informando que Amy no estaba en casa. Para ese momento, la hermana menor ya estaba en una ciudad vecina, donde fue detenida pocas horas después. Los acontecimientos de ese día fueron la culminación de su conflicto, que se venía gestando desde hacía meses. La policía de Liberty recibió una llamada de Janet Kelly el 15 de julio de 2004 a las 6:07 de la tarde. Ella informó que encontró a su hija mayor, Sarah, muerta en su dormitorio y a su hija menor, Amy, desaparecida. Los oficiales llegaron a la escena 12 minutos después, a las 6:19 de la tarde. La casa de Kelly estaba en una calle tranquila en la zona norte de la ciudad, y varios vecinos ya se habían reunido cuando llegó la policía. Al entrar, los oficiales encontraron el cuerpo de Sarah en el suelo de su habitación. Ella estaba acostada boca arriba. Su ropa estaba empapada en sangre y cerca yacía un cuchillo de cocina con una hoja de 20 centímetros. El cuerpo presentaba 14 heridas de arma blanca, principalmente en el pecho y el cuello. Se estima que la hora de la muerte fue entre las 12:30 y las 1:30. El examen inicial de la escena del crimen fue realizado por el detective Robert Miller. Señaló que en la habitación no había señales de lucha, los muebles estaban en su lugar y no se había caído nada.
Esto indicó que el ataque se produjo de repente y Sarah no tuvo tiempo de resistirse. Se encontraron huellas dactilares en el cuchillo, que luego coincidieron con las de Amy Kelly. La sangre en la hoja y en la ropa de la víctima también confirmó que se trataba del arma homicida. En la cocina, donde fue sustraído el cuchillo, encontraron un cajón vacío. Y sobre la mesa había una botella de agua abierta, de la que probablemente Amy bebió antes o después del crimen. Mientras un grupo de oficiales inspeccionaba la casa, otro comenzó a interrogar a los vecinos. El señor Thompson informó haber escuchado gritos alrededor de las 12:30 del mediodía y la señora Harmon confirmó haber visto a las hermanas juntas por la mañana. Estas lecturas ayudaron a establecer un marco temporal. Janet, en SOP, dijo que salió a trabajar a las 6 de la mañana y no regresó hasta la noche. Ella no sabía dónde estaba Amy, pero mencionó que las hermanas habían estado discutiendo mucho durante la última semana sobre los planes de Sarah de mudarse. La policía puso a Amy en la lista de personas buscadas como principal sospechosa, emitiendo una descripción de ella: 165 centímetros de altura, cabello oscuro, complexión delgada. Amy fue arrestada a las 9:45 de la noche en la vecina ciudad de Cameron, a 50 kilómetros de Liberty. La vieron en una parada de autobús, sentada con una pequeña bolsa. Los oficiales se acercaron a ella, la llamaron por su nombre y le pidieron que mostrara sus documentos. Amy no se resistió, pero parecía confundida. Se encontraron manchas de sangre en su ropa, que luego coincidieron con el tipo de sangre de Sarah. La bolsa contenía ropa, $40 en efectivo y una nota con la dirección de un amigo en Cameron. Amy fue llevada a la estación Liberty para el interrogatorio, que comenzó a las 11 de la noche. Durante el interrogatorio, Amy al principio permaneció en silencio. El detective Miller le hizo preguntas sobre lo que sucedió en la casa, pero ella se limitó a responder: "No fue mi intención". Una hora más tarde, después de un descanso, comenzó a hablar. Amy admitió que tuvo una pelea con Sarah por sus planes de irse. Ella dijo que estaban sentados en la cocina en la mañana del 15 de julio y Sarah dijo que ya había firmado el contrato de arrendamiento. Amy dijo que se sentía abandonada. Tomó un cuchillo, siguió a Sarah a su habitación y la apuñaló sin pensar. Amy afirmó que no recordaba cuántas veces había golpeado y que después entró en pánico y huyó. La policía continuó recopilando pruebas. El diario de Sarah fue encontrado en su habitación, lo que se convirtió en evidencia clave. Las grabaciones confirmaron la inusual cercanía entre las hermanas, aunque no hubo mención directa de una relación física. El examen forense estableció que Sarah murió por pérdida de sangre y que la mayoría de los golpes fueron infligidos en un estado de pasión. Las huellas, la sangre y el testimonio de Amy formaron una imagen clara. El 17 de julio fue acusada de asesinato en primer grado. La investigación se completó rápidamente, ya que el sospechoso fue detenido y los motivos del crimen eran obvios. El caso fue remitido a los tribunales. El juicio de Amy Kelly comenzó el 10 de noviembre de 2004, en el Tribunal de Circuito del Condado de Clay, Missouri. Amy fue acusada de asesinato en primer grado, lo que conlleva la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional. Tenía 19 años y era la primera vez en su vida que entraba en contacto con el sistema de justicia penal. El juez Michael Wilson presidió el juicio, con el fiscal Edward Lewis representando a la fiscalía y la abogada Catherine Davis representando a la defensa. La sala del tribunal estaba llena de residentes locales, periodistas y familiares de la familia Kelly, incluida Janet, que asistió a todas las audiencias. La fiscalía construyó su caso basándose en la evidencia que había recopilado y en el testimonio de Amy. El fiscal Lewis comenzó describiendo los hechos del 15 de julio. Presentó fotografías de la escena del crimen, incluido el cuerpo de Sarah con múltiples heridas, un cuchillo con las huellas dactilares de Amy y su ropa con manchas de sangre. Un experto forense confirmó que la sangre en el cuchillo y la ropa pertenecían a Sarah, y las huellas dactilares a Amy. Lewis leyó extractos del diario de Sarah, destacando el inusual apego que existía entre las hermanas. Afirmó que el motivo del asesinato fueron los celos y el miedo de Amy a perder el control sobre su hermana mayor, que planeaba mudarse. El interrogatorio de los testigos duró 2 días. Janet Kelly dio testimonio de las peleas entre las hermanas en los últimos meses. Dijo que Amy reaccionaba dolorosamente a cualquier intento de Sarah de distanciarse, incluidos sus planes de alquilar un apartamento. Los vecinos, el señor Thompson y la señora Harmon, confirmaron haber escuchado gritos en la mañana del 15 de julio y haber visto tensión entre las hermanas antes. El detective Robert Miller detalló la investigación, incluido el arresto de Amy en Cameron y su confesión durante el interrogatorio. El fiscal concluyó su caso argumentando que el asesinato fue premeditado y planeado, señalando el número de golpes como evidencia de la intención. La defensa, liderada por Catherine Davis, adoptó una estrategia diferente. Ella no negó que Amy hubiera cometido el asesinato,
pero insistió en que había sido cometido en un estado de pasión y no según un plan premeditado. Davis llamó a una psicóloga, la doctora Linda Harris, quien evaluó a Amy después de su arresto. Harris dijo que Amy sufría de inestabilidad emocional causada por una relación difícil con su hermana y el abandono de su padre cuando era niña. Ella cree que en el momento del asesinato, Amy estaba bajo un estrés severo, lo que redujo su capacidad de controlar sus acciones. Davis pidió que el cargo se redujera a homicidio, lo que podría haber resultado en una sentencia más leve. Amy también testificó. Ella hablaba en voz baja, haciendo pausas frecuentes. Ella repitió que no quería matar a Sarah y que todo sucedió rápidamente después de su discusión. Amy dijo, no podía soportar la idea de que ella se fuera. Tomé el cuchillo para asustarla, pero luego no me detuve. Cuando el fiscal le preguntó si era consciente de las consecuencias, Amy respondió, no lo pensé. Sus palabras provocaron una controversia entre las partes. La fiscalía las interpretó como una confirmación de la culpabilidad y la defensa como una prueba de la espontaneidad del acto. El juicio duró 8 días. El 18 de noviembre de 2004, el jurado se retiró a deliberar. Regresaron 6 horas después con un veredicto. Amy Kelly fue declarada culpable de asesinato en primer grado. El juez Wilson dictó sentencia el 20 de noviembre, cadena perpetua sin libertad condicional. Amy escuchó la decisión en silencio, sin levantar la vista. Janet, que estaba sentada en el pasillo, comenzó a llorar, pero no se acercó a su hija. Después de que se anunció su sentencia, Amy fue trasladada a la Penitenciaría Estatal de Missouri para Mujeres en Chillicothe, donde permanece hasta el día de hoy. El juicio puso fin al caso, dejando a la familia Kelly con las secuelas de la tragedia. El caso de Sarah y Amy Kelly terminó con un veredicto, pero dejó muchas preguntas que no tienen respuestas claras. El asesinato, ocurrido el 15 de julio de 2004, fue un final trágico para la relación entre dos hermanas cuyo vínculo iba más allá del afecto familiar ordinario. Amy Kelly, condenada por asesinato en primer grado, fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Sarah, la víctima, es recordada como una muchacha tranquila y trabajadora cuya vida se vio truncada por un conflicto que no pudo evitar. Janet Kelly, su madre, perdió a sus 2 hijas, una por muerte y otra en prisión. La investigación y el juicio revelaron hechos clave. Amy actuó impulsada por las emociones que le generaba el miedo a perder a su hermana, con quien había desarrollado una relación inusualmente estrecha. El diario de Sarah y el testimonio de los testigos indicaron que la relación había ido desarrollándose a lo largo de los años, convirtiéndose en una fuente tanto de apoyo como de tensión. El asesinato no fue cuidadosamente planeado. El cuchillo fue sacado de la cocina y el ataque ocurrió espontáneo. Sin embargo, la cantidad de golpes y el comportamiento de Amy después del crimen convencieron al jurado de que era culpable de asesinato en primer grado. El juicio reveló que los motivos de Amy estaban arraigados en su dependencia de Sarah y su incapacidad para aceptar el cambio. Para los residentes de Liberty, el caso de Kelly fue un shock. En esta ciudad, con una población de aproximadamente 30.000 habitantes, rara vez se producían este tipo de delitos. Los medios locales cubrieron el proceso en detalle, publicando reportajes y entrevistas con vecinos. Algunos residentes sintieron lástima por Amy, considerándola una víctima de las circunstancias y de una infancia difícil, mientras que otros la condenaron por su crueldad. Después del juicio, Janet Kelly vendió su casa y se mudó a otro estado, evitando el contacto con la prensa. Ella nunca visitó a Amy en prisión, lo que habla de la profundidad de la ruptura en la familia. El caso de Kelly plantea preguntas sobre la naturaleza de las relaciones humanas y sus límites. La relación secreta de las hermanas, que solo ellas conocían, se convirtió en el catalizador de la tragedia. Un psicólogo presente en el juicio señaló la inestabilidad emocional de Amy, pero esto no cambió el veredicto. Tal vez una intervención temprana, por parte de la madre, de amigos o de profesionales, podría haber evitado una escalada. Sin embargo, en la casa de los Kelly nadie notó ni quiso notar el creciente conflicto. La falta de comunicación abierta y el aislamiento de las hermanas del mundo exterior jugaron un papel. Desde el punto de vista jurídico, el caso se cerró de forma justa. Las pruebas, la confesión de Amy y el testimonio dejaron poco espacio para la duda. El fiscal demostró la intención, pero la defensa no pudo convencer al jurado de lo contrario. La sentencia de cadena perpetua del joven de 19 años generó controversia entre quienes siguieron el juicio, pero el juez siguió la ley de Missouri. Amy lleva más de 20 años en prisión, cumplió 39 en marzo de 2025. No ha presentado ninguna apelación y, según los funcionarios de la prisión, mantiene un perfil bajo y no llama la atención. La historia de Kelly sigue siendo un recordatorio de cómo los conflictos ocultos dentro de una familia pueden tener consecuencias irreversibles. No ofrece lecciones ni moralejas sencillas, sino que muestra cómo los dramas personales se desarrollan tras puertas cerradas.
Para la sociedad, este es otro ejemplo de cómo el amor, la adicción y la ira pueden entrelazarse formando un nudo mortal. El caso de Sarah y Amy Kelly ha ocupado su lugar en los archivos de noticias policiales de Estados Unidos, dejando atrás solo los hechos, sin adornos ni especulaciones sobre lo que podría haber sido diferente.